Martes 3 de mayo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JNE Noticias. Estos son nuestros principales titulares. Salas Arenas indica que es imposible que no se haya mellado la imagen del JNE con las frases de Jorge Muñoz. El JNE fiscalizó la capacitación de miembros de mesa para comicios internos. El JNE desplegará más de 1.500 fiscalizadores por elecciones internas. Altos funcionarios deben entregar cargos de renuncias hasta el 14 de junio para participar en comicios 2022. Comenzamos con el desarrollo de la información. Jorge Muñoz lamenta las frases vertidas contra el Jurado Nacional de Elecciones tras su vacancia como alcalde de Lima Metropolitana. A continuación, los detalles. Mediante una comunicación dirigida al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el alcalde vacado de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz Wells, retiró las palabras o frases que vertió hacia la institución electoral durante diversas entrevistas y conferencias de prensa. Muñoz manifestó que no ha pretendido ofender la labor del Supremo Tribunal Electoral. Sin embargo, Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, indicó que es imposible que no se haya mellado la imagen del Jurado Nacional de Elecciones o la honra de sus integrantes. De otro lado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha puesto en conocimiento del fiscal de la Nación las dos grabaciones que fueron propaladas por el alcalde vacado en diferentes entrevistas el pasado miércoles 27 de abril para que se realicen las investigaciones correspondientes. Es importante mencionar que el presidente del JNE señala que el fallo del Pleno no se pronuncia ni cuestiona la gestión en calidad de alcalde de Lima Metropolitana de Lima, ni su trayectoria política, solo resuelve el pedido de vacancia interpuesto. Por último, establece que el JNE actúa y ha actuado dentro del marco de la Constitución y las leyes. El sábado pasado, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó la capacitación de miembros de mesa que participarán en las votaciones internas de los partidos políticos. El próximo 15 y 22 de mayo serán las elecciones internas de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. La OMPE viene realizando su trabajo, sus labores junto al Jurado Nacional de Elecciones, junto a la labor de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. La capacitación de miembros de mesa se está realizando con total éxito. Vamos a ver un poco del trabajo de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Acompáñenme. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó este sábado 30 de abril la primera jornada de capacitación de los ciudadanos y ciudadanas que ejercerán la función de miembros de mesa, titulares y suplentes en las elecciones internas del 15 y 22 de mayo, con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. En esta jornada de capacitación a los miembros de mesa, nosotros les enseñamos, los guiamos en cómo es el uso del material electoral. Les enseñamos los procesos que tiene toda la jornada electoral, desde la instalación, el sufragio y el escrutinio. Personal de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE se constituyó en 205 de los 873 locales del país, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales brindó instrucción presencial a los miembros de mesa para el referido proceso. Sí, en esta oportunidad el proceso electoral de las elecciones internas va a contar con la STAE. Este proceso o esta forma que ahorita vamos a trabajar consta de que en el momento del escrutinio vamos a trabajar con una laptop y con la impresora para poder agilizar el trabajo del miembro de mesa, ya que en el momento del llenado de las actas de escrutinio es lo más complicado, que es el vaciado de los votos de todos los electores. Entonces, con este proceso se agiliza y va a salir de una manera clara, porque las impresiones todos sabemos van a salir claras y van a hacer el conteo mucho más rápido con la ayuda de este proceso STAE. La OMPE informó que más de 2.000 miembros de mesa asistieron a la primera jornada de capacitación.
En dichos locales se verificó si la capacitación se realizó de acuerdo con el manual de miembro de mesa de sufragio elaborado por la OMPE, de tal forma que los ciudadanos que ejercerán tales funciones conozcan cómo deberán desempeñarse en las fases de instalación de mesa, sufragio y escrutinio. Todos los miembros de mesa que se acerquen a los locales de votación este sábado 7 de mayo, de 8 de la mañana hasta el mediodía, va a estar todo el personal de la OMPE dispuesto a capacitar, a resolver dudas. Contamos con material didáctico, se les va a entregar su manual, su cartilla, para que ustedes puedan llevar este proceso de elecciones internas 2022 de la mejor manera. De acuerdo al cronograma vigente, el 15 de mayo, los afiliados de las organizaciones políticas elegirán a sus delegados, si optaron por esta modalidad, quienes a su vez en la jornada del 22 de mayo elegirán a los candidatos para las elecciones regionales y municipales 2022. Igualmente, el mismo día, el 15 de mayo, elegirán a sus candidatos a través del voto directo y secreto de sus afiliados, aquellas organizaciones políticas que optaron por tal modalidad de elección. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad realizó la conferencia sobre fiscalización de los comicios internos. En la misma, el especialista Miguel de la Cruz informó que más de 1.500 fiscalizadores se preparan para desplegarse el día de la jornada electoral. Con miras al proceso de elecciones internas, el Jurado Nacional de Elecciones informa cómo es la intervención del máximo ente electoral en los comicios de las organizaciones políticas a realizarse las próximas semanas. Miguel de la Cruz, especialista de la Dirección de Fiscalización, señaló cuántos fiscalizadores estarán desplegados en los locales de votación en la jornada electoral interna. Vamos a contar con más de 1.500 fiscalizadores de democracia interna desplegados a nivel nacional. En tantos locales tenga la Oficina Nacional de Procesos Electorales haya programado que se realice en esta jornada electoral del día 15. Asimismo, señaló las últimas actividades realizadas en el marco de los comicios. Una de las actividades que se está desarrollando en la actualidad es la impresión de los documentos electorales para estas organizaciones. Como vemos en las imágenes, son las acta padrón. ¿Qué es un acta padrón? Es el acta donde están las actas electorales, están también la lista de electores. En los próximos días se estará fiscalizando el despliegue del material electoral a nivel nacional. Fiscalizar el despliegue del material electoral a hacer las ORC y puntos focales. Puntos focales ha determinado la Oficina Nacional de Procesos Electorales, son aquellas oficinas en aquellas circunscripciones donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales no cuenta con una oficina regional de coordinación, ¿no? Y luego también en la fiscalización hacia los locales de votación, desde estos puntos de almacenaje a los locales de votación. Pero recordemos cuáles son los objetivos de la fiscalización electoral. Garantizar, mediante las labores de fiscalización, el desarrollo del proceso electoral. Velar por el cumplimiento de las normas electorales, registrar toda información que les sea posible a fin de establecer parámetros que permitan sacar conclusiones del desarrollo del proceso electoral en cada circunscripción administrativa electoral. Es decir, la labor y el objetivo de la fiscalización electoral es dar productos, dar insumos para que las áreas correspondientes, las áreas jurisdiccionales, tengan mayor elementos de prueba. Resaltamos que los fiscalizadores estarán en ambas fechas de las elecciones internas, tanto el 15 como el 22 de mayo próximo. En una entrevista en JN Regional, el jefe de la oficina desconcentrada de ICA, Feliciano Arce, informó que su oficina será inaugurada este 10 de mayo. El Jurado Nacional de Elecciones, con miras al proceso comicial de octubre, descentraliza sus servicios al interior del país y este 10 de mayo continúa con sus aperturas a nivel nacional, con la inauguración de la oficina desconcentrada de ICA. El jefe de la oficina pronto a inaugurarse, Feliciano Arce, señaló en una entrevista en JN Regional más detalles. El próximo 10 de mayo estemos ya aperturando la oficina desconcentrada a fin de brindar los servicios del Jurado Nacional de Elecciones en la región Ica, ¿no?, que tanto esperaba, ¿no? Asimismo indicó que antes los iqueños tenían que trasladarse a la ciudad de Lima a realizar algún trámite o consultar en el ámbito electoral.
la ciudadanía iqueña, bueno, tenía que acudir a la ciudad de Lima, ¿no? Que era lo más cercano para a realizar este tipo de trámites, los servicios que brinda el Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces es un clamor que ya también la ciudadanía pedía, ¿no? Que se podría instalar. Y justamente el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de su plan estratégico institucional ampliado, ¿no? Establece, ¿no? Justamente como uno de sus objetivos la modernización de la gestión institucional con orientación avanzada en lo que se refiere a la descentralización institucional. Por otro lado, tras la inauguración de la Oficina Desconcentrada San Martín, el jefe Brian Tuanama comentó cómo recibió la ciudadanía el inicio de actividades electorales en la región. La ciudadanía de San Martín, básicamente Tarapoto, está muy contenta por haber inaugurado la oficina desconcentrada aquí en San Martín, sede de Tarapoto, porque anteriormente, para poder hacer, por ejemplo, sus renuncias a partidos políticos, ellos tenían que acudir hasta Chachapoyas, por lo cual ha sido de muy vital importante esta instalación de la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones en San Martín, porque ayuda a la ciudadanía de San Martín. Cabe recordar que el horario de atención en todas las sedes será de 9 de la mañana a 4 de la tarde en un horario sin interrupción. Y el Dr. Arce hizo la invitación a los ciudadanos a acudir a la nueva oficina una vez inaugurada. La oficina desconcentrada está ubicada, ¿no? Y se apertura, como repito, el 10. Estamos disponibles en la avenida Conde de Nieva, 1096, Urbanización Santo Domingo, en Ica, ¿no? Para el teléfono de contacto, para mayor información, consultas es el 056 30 60 70, y el correo electrónico es odica@jne.gov.pe. Los ciudadanos interesados de cada región pueden obtener información en la página web del JNE, www.jne.gov.pe, hacer clic en la pestaña Oficinas Desconcentradas y así encontrar la ubicación, el correo, entre otros detalles. Por su parte, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad informa sobre la importancia de las cuotas electorales y la paridad y alternancia. Adelante con la información. Con la finalidad de incentivar una participación política en igualdad de oportunidades, el Jurado Nacional de Elecciones realizó la conferencia Paridad, Alternancia y Cuotas Electorales, entre ellas nativa, joven y de género. Sobre ello, el especialista en Derecho Electoral explicó la aplicación de las cuotas electorales para este proceso. Corregir una situación a grupos vulnerables, grupos ausentes, ¿no? Con la finalidad de alcanzar una igualdad efectiva. Estas poblaciones ausentes, vulnerables y de baja representatividad electoral, y también en su participación de los procesos políticos, son las mujeres, los jóvenes, la población indígena, la población LGTB, las personas con discapacidad, la población afroperuana, entre otras, ¿no? Asimismo, reveló que la data histórica de la aplicación de la cuota nativa fue la siguiente. No menos del 15% nos dice las normas jurídicas electorales. La data histórica en cuanto a estas elecciones regionales se ha ido incrementando. Tenemos que en el año 2014, en la RM, se tenían 18 regiones que tuvieron cuota nativa, en las del 2018 20 regiones y en las actuales 22 regiones, ¿no? Sobre la participación política de jóvenes, la doctora Amelia Hernández refirió porcentajes evidenciados en los procesos electorales. Los jóvenes no se están o no quieren afiliarse a los movimientos regionales, partidos políticos. En esa data podemos ver que para el caso de movimientos regionales solamente se tienen como afiliados jóvenes de 18 a 29 años, 20,5%. Disminuye en el caso de los partidos políticos, 11,5%. Sobre la paridad y alternancia y la importancia de considerar a las mujeres en los espacios de decisión, resaltó los esfuerzos para permitir un avance en los países de América Latina. Es importante conocer la experiencia, las perspectivas, la mirada de las mujeres en cuanto a el manejo de un distrito, de una provincia, de una región, ¿no? Eso es muy importante y creo que hacia ello apunta la democracia paritaria.
Este evento fue organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad en aras de incluir a la ciudadanía en el proceso de elecciones, tanto como electores como candidatos y organizaciones políticas. Vamos a conversar sobre las organizaciones políticas y la selección de sus candidatos para las elecciones internas. Hoy nos encontramos con el doctor Víctor Velázquez, él es abogado especialista en Derecho Electoral. Doctor Velázquez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación y aquí presto para poder contestar las preguntas que sean necesarias para poder aclarar este tema tan novedoso que es la democracia interna dentro de los partidos políticos. Efectivamente, doctor, en un primer momento nos gustaría usted que nos hable respecto al órgano encargado de las elecciones internas dentro de cada organización política que vendría a ser este órgano electoral. Bueno, como nosotros quienes han participado ya en un proceso electoral sabe, existe dentro de las organizaciones políticas, es decir, partidos políticos y movimientos regionales, organismos electorales especializados. A esto se le conoce como órgano electoral central. Estos organismos electorales centrales son aquellos órganos especializados que van a desarrollar el proceso de democracia interna. Este proceso de democracia interna que está rigiendo para las elecciones regionales y municipales es distinto a anteriores procesos. Cabe señalar que en procesos, por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales 2018, también se desarrolló el famoso proceso de democracia interna. Pero a diferencia de este año, es que en este proceso participan de manera directa los organismos electorales. Es decir, estamos hablando de la participación del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del RENIEC. Entonces, tenemos estos tres organismos que participan en el proceso electoral que es conducido, desarrollado en su integridad por el órgano electoral central. Este órgano electoral central, a su vez, está dentro de una organización política que tiene toda una normatividad interna. Hay que señalar bien claro que las organizaciones políticas tienen un estatuto, tienen un reglamento y en algunos casos, algunas organizaciones políticas se han extendido presentando directivas, acuerdos y demás, en el cual han aumentado algunos requisitos para la participación o han determinado procedimientos especializados. Por ejemplo, en la mayoría de organizaciones políticas, lo que contempla esta norma electoral son principalmente las reglas de funcionamiento, las competencias de los órganos electorales, tanto central como descentralizados, los requisitos de las candidaturas que se van a presentar, ya sea esta por listas de delegados o por lista de candidatos, las reglas y los plazos de cada uno de los procedimientos dentro del proceso de inscripción de candidatos, porque este proceso es como el proceso que se desarrolla ante el Jurado Electoral Especial, es decir, hay una postulación, hay una evaluación, hay una fase de tachas, hay un proceso de retiro o exclusiones, hasta finalizar con la inscripción ante el Jurado Electoral Especial. Entonces, ese procedimiento y esas reglas tienen que estar contempladas en estas normas internas que pueden ser en su estatuto, en su reglamento o en algunas directivas. Y por último, también van a determinar la modalidad de elección. Entonces, estas normas internas hacen que los órganos electorales centrales puedan desarrollar su labor electoral dentro de la organización política. Doctor, cabe señalar... Sí, usted nos habla de un proceso de evaluación que tendrían que tener esos organismos electorales centrales de cada organización política. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Varía de acuerdo a cada organización? Lo primero que hay que saber es que todas las organizaciones políticas, en general en todo el Perú, sean partidos o movimientos, tienen funciones generales. Es decir, por ejemplo, el hecho de verificar o velar el cumplimiento de los requisitos de las listas de candidatos es un procedimiento o una función general para todos. El cómo se desarrolla este procedimiento varía. Como señalaba, en la reglamentación de cada organización política se establecen las reglas y los plazos. Por ejemplo, hay partidos que han solicitado que todos sus candidatos tienen que ser afiliados.
otros que no han solicitado la afiliación. Hay algunas organizaciones que han establecido la afiliación más un determinado plazo de afiliación, es decir, 1 año, 2 años, 3 años. Otros que no, que solamente se han acogido la tesis de la ley 31.357, que establece que solamente gobernadores, vices y alcaldes sean afiliados y el resto lo deja libre. Entonces, el hecho de el cumplimiento y la evaluación de este proceso va a depender de acuerdo a cada una de las organizaciones políticas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que existe un procedimiento de legalidad, un principio de legalidad en todas ellas. Es decir, lo que establezcan sus reglas electorales y sus plazos tienen que ser cumplidos en la medida de lo posible y bajo un principio que es de realidad. Es decir, tenemos que ser conscientes que no en todas las regiones se desarrollan los procedimientos y los procesos de la misma manera, claro, ni obviamente ni en todas las organizaciones políticas. Es decir, pedirle, por ejemplo, a un partido nacional que sea igual su democracia interna que un movimiento regional en una región pequeña no es consecuente. Realidades diferentes, se entiende, doctor, sí. Cuando hay realidades diferentes tenemos que pedirle a cada uno. Por Además, supuesto, lo que sí podemos pedirle es el principio de legalidad, es decir, respeto a sus reglas y plazos. Y es en ese sentido donde vamos a ver estas competencias que tiene cada una de las organizaciones. Doctor, ahora ya hablando de un ámbito más subjetivo, ¿de quién es la responsabilidad de la idoneidad de cada uno de los candidatos que presenta la organización política? Los órganos electorales centrales, conjuntamente con los órganos electorales descentralizados, porque al igual que el Jurado Nacional de Elecciones tiene jurados electorales especiales al momento de calificar las listas, igual aquí también hay organismos descentralizados que permiten la calificación y evaluación de los requisitos de la lista de candidatos. Entonces, son ellos quienes, de una u otra manera, son responsables del cumplimiento de los requisitos mínimos. Y aquí los requisitos mínimos son los que están establecidos en la ley de elecciones regionales y en la ley de elecciones municipales, principalmente fuera, obviamente, de aquellas normas relacionadas a la paridad, a la alternancia, a las cuotas, entre otros. Entonces, respecto a la responsabilidad de la calificación en primera y última instancia dentro de una organización política, son estos órganos electorales tanto descentralizados como el órgano central. Y estos, a su vez, son quienes van a ingresar estas listas o han ingresado estas listas de candidatos al Declara Internas, que ha comunicado al Jurado de las Elecciones quiénes son las listas por cada circunscripción según el partido correspondiente. Efectivamente, doctor. En la plataforma electoral ya están habilitadas para su visibilidad las listas de candidatos que se han presentado en las diferentes regiones de todas las organizaciones políticas. Sin embargo, se observan a personas que no cumplirían de repente ciertos requisitos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estas personas ya son candidatas y candidatos o es que habrá un siguiente filtro? No, lo primero que hay que ver ahí es que estas personas que han sido ya consignadas como precandidatos tienen esta condición de precandidatos, es decir, todavía no han sido determinadas como candidatas. Candidatos van a ser al momento que se inscriben ante el Jurado Electoral Especial y pasen todo el proceso de calificación. Una vez que pasen ese proceso de calificación, recién se consideran como candidatos. En este momento son precandidatos de las elecciones internas, que cabe señalar, tienen o van a tener proceso de elecciones el día 15 de mayo y el 22 de mayo para aquellos que tienen elecciones por delegados. Entonces, hasta ese momento recién podríamos hablar específicamente de listas de candidatos como tal. Ahora, respecto al cumplimiento o la característica que tienen estos candidatos, hay que señalar que el sistema del Declara Internas lo que ha hecho es verificar ciertos elementos, es decir, lo que ha verificado el Declara Internas, para ser claros, es el número mínimo de candidaturas por lista, la alternancia en el género, tanto en las fórmulas y listas de consejeros o regidores, la afiliación de los candidatos, llámese al cargo de gobernador, vicegobernador y alcalde,
y la edad mínima para los candidatos, ¿no? El resto de evaluaciones es la que se efectúa en los órganos electorales internos. Entonces, hay que distinguir muy bien qué capacidades te ha dado el declara internas, o sea, qué ha observado y qué no ha observado. Lo que no ha observado justamente son competencias de los órganos electorales internos, llámese el central o el descentralizado. Eso significa, doctor, que en la siguiente etapa ya serán candidaturas una vez que así lo declaren los jurados electorales especiales, que son los órganos competentes. Doctor, pero las organizaciones políticas tenían una herramienta que habilitó el Jurado Nacional de Elecciones para que puedan filtrar sus candidatos y presentar una mejor oferta política. Sí, efectivamente, llámese desde el momento en que se convocan las elecciones internas, el jurado habilitó lo que es ventanilla única electoral, que permite conocer datos sobre, por ejemplo, el Registro Nacional de Condenas, los bienes y rentas, entre otras, que permiten de una u otra manera saber quién está postulando. Entonces, si bien es cierto, en este primer momento no se presentan o no se hace uso del declara internas para lo que es la declaración jurada de hoja de vida, lo correcto o lo cierto es que muchos partidos y también muchos movimientos regionales han solicitado esta declaración jurada de hoja de vida para poder ver quiénes son los que están postulando. Entonces, en ese sentido, esperemos que los organismos electorales internos hayan cumplido esa labor de fiscalizar directamente quiénes son los que están postulando, evaluarlos y lo mejor, filtrarlos, porque al fin y al cabo ellos son los que van de una u otra manera dar o dotar de candidatos a la ciudadanía en general. En ese sentido, es responsabilidad la selección en primera instancia de los órganos electorales de cada partido. Y luego, posteriormente, la responsabilidad irá al jurado electoral especial, que será encargado ya de revisar la declaración jurada de hoja de vida, fiscalizarla y, de darse el caso, excluirla, ¿no? En todo caso, vamos a ver una responsabilidad compartida de acuerdo a cada etapa electoral. No debemos olvidarnos que en estos instantes estamos en un proceso de democracia interna. Así es. Acabado el día 7 de junio, va a iniciar un proceso de inscripción de lista de candidatos que tenemos hasta el día 14 de junio, en el cual ya ingresará este proceso de evaluación, de fiscalización. Claro, ahí comienza la labor del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a fiscalización de hojas de vida de los candidatos. En un primer momento, la responsabilidad recae en las organizaciones políticas. Doctor Velázquez, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted aquí en JN Noticias. Muy agradecido por la entrevista. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Muchas gracias por continuar en JN Noticias. El referéndum en el Perú es un mecanismo de democracia directa en el cual las personas toman una decisión sin necesidad de intermediación de los representantes. Veamos la información que nos brindó el especialista Roy Mendoza. El referéndum es un mecanismo de participación ciudadana directa en los asuntos públicos del Estado que aparece en el Perú recién con la Constitución de 1993, esencialmente como un derecho político ciudadano. Así lo señaló el especialista en temas electorales, Roy Mendoza. Bueno, el referéndum es un mecanismo, ¿no?, de participación ciudadana en el ordenamiento jurídico, es decir, la ciudadanía sin intermediarios, ¿no?, es decir, directamente, va a poder participar, ya sea para aprobar una determinada norma o también derogar una norma. Entonces, es el derecho ciudadano que tiene su garantía constitucional en el artículo 31 de nuestra Constitución. Agregó además que los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. De esta manera, nuestra legislación
ratifica que el referéndum es un derecho fundamental de la persona. La Constitución señala que los ciudadanos pueden participar en los asuntos públicos a través de referéndum. Y esa norma tiene un desarrollo legal, que es la ley número 26.300, Ley de Derechos de Participación, ¿no?, y Control Ciudadano. Y esa norma nos dice que en cualquier momento la ciudadanía puede solicitar un referéndum. Finalmente aseveró que los ciudadanos tienen también derecho al voto, al goce de su capacidad civil, agregando que el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años, siendo facultativo después de esa edad. La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones interpuso un recurso de nulidad contra la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la cual declaró fundado el recurso de agravio constitucional de una candidata al Congreso de la República en las elecciones generales del 2021. Veamos. El JN interpuso un recurso de nulidad contra sentencia del Tribunal Constitucional por el caso de la candidata Aldana Padilla y otros 32 integrantes de su lista que postulaban al Distrito Electoral de Lima en las elecciones generales del 2021. Dicho recurso se declaró improcedente por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, al efectuar una subsanación extemporánea. Sin embargo, la candidata recurrió a la vía judicial mediante demanda de amparo y al ser rechazada en doble instancia y de manera liminar, acudió al Tribunal Constitucional. El TC no concedió al JN la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa técnica respecto a los supuestos agravios que forman parte del fondo del asunto, tal como ha procedido en otras semejantes, y solo tomó en cuenta una constatación policial ofrecida por la parte demandante. En ese sentido, el JN requiere que se anule el citado fallo y, reformándolo, se declare improcedente la demanda de amparo constitucional de Aldana Padilla, fundamentando este pedido en que a nivel normativo, doctrinario y jurisprudencial se procede. El Jurado Nacional de Elecciones informa que aquellos que participen en las elecciones regionales y municipales de este año deben entregar cargos de renuncias hasta el 14 de junio ante los jurados electorales especiales. Para poder participar como candidatos en las elecciones regionales y municipales de este año, los ministros, viceministros y altos funcionarios del Estado deberán adjuntar el cargo de sus renuncias a la solicitud de inscripción de las listas de candidatos que serán presentadas como máximo hasta el próximo 14 de junio ante el Jurado Electoral Especial competente. Es decir, si su intención es participar como candidatos a gobernador, vicegobernador o consejero regional, debieron haber renunciado irrevocablemente a sus cargos hasta 180 días calendario antes de los comicios, es decir, hasta el pasado 5 de abril del 2022. En tanto, si aspiran a intervenir como candidatos a cargos municipales, la norma establece que deberán renunciar hasta 60 días calendarios antes de las elecciones, es decir, hasta el 3 de agosto. Sin embargo, como el plazo máximo para renunciar es posterior a la fecha límite el 14 de junio, las renuncias se deben presentar con anticipación, pero deberán hacerse efectivas como máximo hasta el 3 de agosto. Cabe precisar que los cargos de renuncia se deben presentar en original y copia certificada ante el correspondiente jurado electoral especial, que tendrá competencia para calificar la lista de candidatos. En el caso de los alcaldes, gobernadores y vicegobernadores que deseen participar como candidatos en las elecciones, debieron hacer efectivas sus renuncias ante el respectivo Consejo Regional o Consejo Municipal hasta el 4 de abril pasado. Las referidas autoridades municipales y regionales deben declinar de su cargo 6 meses antes de las elecciones para postular como candidatos. En este caso, el cargo de la renuncia también debe ser adjuntada a la solicitud de inscripción de candidatos que se presente ante el Jurado Electoral Especial competente. Todo ello conforme a la Ley de Elecciones Regionales y Municipales. En Ancash se llevó a cabo el primer taller descentralizado Formando Agente de Paz, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. En el evento se vieron temas como la violencia electoral, paz y democracia, entre otros. Formando Agentes de Paz es el nombre del primer taller descentralizado
que organizó el JNE a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, con el fin de incidir y sensibilizar a los funcionarios públicos y las organizaciones sociales y políticas del departamento de Ancash. COPE recoge data de los diferentes sistemas informáticos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Encontramos, por ejemplo, el Sistema de Gestión Estadística, o SGE, el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes, el Sistema de Información de Procesos Electorales. Siguiente, por favor. Todo ello nos proporciona a nosotros data que luego es elaborada y analizada para, siguiente, por favor, para poder emitir lo que nosotros hacemos llegar ya a la alta dirección, que son nuestros reportes. En dicho evento se tocaron temas como la violencia electoral, manifestaciones y consecuencias, paz y democracia, cómo ser agentes constructores de paz, el diálogo y los valores democráticos, entre otros. El proceso electoral es una posibilidad de debate, ¿no? En el cual pues el conflicto puede ser canalizado positivamente a través de debatir justamente propuestas programáticas, ¿no? Planes de desarrollo, etcétera, ¿no? Es en ese sentido que el conflicto pues en una elección puede ser totalmente positivo, ¿no? Cabe resaltar que como resultado del taller se espera generar un espacio descentralizado de reflexión para intercambiar y compartir alcances, lecciones aprendidas y retos en torno a la aplicación del enfoque de cultura de paz en el marco de los procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones continúa con la campaña Elige una cultura de paz como parte de sus acciones para reforzar la prevención de los conflictos electorales que pudieran ocurrir en el contexto de las elecciones regionales y municipales de este año. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la campaña Elige una cultura de paz, busca promover entre la ciudadanía, así como en las organizaciones políticas y sociales, la construcción de una democracia basada en valores como el respeto, la tolerancia y el diálogo, que conllevan a rechazar todo tipo de violencia durante el proceso electoral. Para tal fin, la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE difundirá a nivel nacional material gráfico y audiovisual con contenido sobre el enfoque de cultura de paz durante los comicios en marcha. Los mensajes serán difundidos, además del español, en 6 lenguas nativas, beneficiando así a los integrantes de las comunidades aymara, Ashaninka, Ahuajún, Quechua, Chipibo y Huampis. El JNE promueve el fortalecimiento de las candidaturas LGTBI y de mujeres que participarán en estas elecciones regionales y municipales mediante talleres virtuales y presenciales. Las inscripciones cierran este 3 y 4 de mayo. Hasta mañana 4 de mayo se cierran las inscripciones para participar de los talleres que ofrece el JNE para fortalecer la participación de candidatas mujeres y grupos LGTBI. En estas elecciones subnacionales, el máximo organismo electoral dará mayor visibilidad a la participación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Para ello brindarán un programa entre mayo y junio en modalidad mixta y promovida por la Escuela de Formación Política LGTBI Empodera del JNE, el Instituto LGTBI Victory y Pronsex, con el apoyo de la Unión Europea e IVOS. Se desarrollarán temas como democracia, derechos humanos, legislación electoral regional y municipal, reformas electorales, entre otros. Las inscripciones culminan hoy, 3 de mayo, y para participar deberá ingresar al enlace en pantalla y llenar el formulario. Mujeres al Poder es otro de los talleres en la modalidad virtual que organiza el JNE, cuya finalidad es promover el adecuado desempeño de las mujeres lideresas sociales y políticas aspirantes a cargos públicos. Se abordarán temas como liderazgo político de las mujeres, reglas básicas y reformas en la paridad y alternancia de género.
estrategias para una comunicación política eficiente, acoso político y otros. Las interesadas pueden inscribirse hasta el 4 de mayo ingresando en el enlace publicado en las redes sociales del JNE. Vamos a hacer un análisis de la cultura política y democrática en el Perú y Latinoamérica en el 2021. Hoy conversamos con Patricia Zárate, ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Señora Zárate, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar en un primer momento de lo que significa el Barómetro de las Américas y cuáles son los resultados que han arrojado para Perú. Coméntenos, por favor, ¿de qué trata? El Barómetro de las Américas es una de las principales encuestas de opinión pública en temas de cultura política y valores democráticos que se hace en el continente, no solo en América Latina, sino también incluye Estados Unidos y Canadá, y también el Caribe, ¿no? Entonces, nosotros como Perú participamos desde el año 2006, sin embargo, el barómetro comenzó en el 2004. Cada 2 años hace una ronda de encuestas con un núcleo de preguntas que se mantienen a lo largo del tiempo y que se aplican en todos los países, y además cada país a veces tiene algunas preguntas en especial. Y lo que hacemos es, luego de tener esa ronda de encuestas, nunca hay un número fijo en realidad, pero casi nunca bajan de 20 países, entonces se tiene la comparación de principales indicadores de estos temas, ¿no? Bien, en todo caso vamos a revisar cuáles son los resultados que se tienen en nuestro país y vamos a ver algunos gráficos que hemos seleccionado en el sentido de la democracia. Veamos el primero, por favor. Este es en referencia al apoyo de la democracia en el Perú. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué piensan los peruanos? La pregunta que se ha planteado es, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? ¿Qué indica, señora Zárate? A ver, lo que tenemos con esta frase que es tan emblemática, digamos, porque lo que se pregunta es su acuerdo con el régimen de gobierno. Intrínsecamente, si está de acuerdo con la frase de que es el mejor régimen de gobierno. Puede tener errores, pero es la mejor forma de gobierno conocida. A lo largo de todos los años, lamentablemente, Perú siempre ha estado por debajo del promedio regional, pero acá lo que nos indican las cifras es que en la última ronda, 1 de cada 2 cree que esto es así, ¿no? Que realmente la democracia es la mejor forma de gobierno. ¿Y qué implicancias tiene esta percepción en los peruanos? A ver, si no tiene digamos, el apoyo tan mayoritario, que ahorita no es, están en un punto medio, digamos, ¿no? Si no tiene el apoyo mayoritario, no necesariamente vas a defenderla, no necesariamente estás de acuerdo con esa frase, puedes pensar que hay otras maneras de ejercer un mejor gobierno, lo cual se va a traducir también en otros temas como el apoyo a salidas autoritarias, ¿no? Ese es el peligro que corremos. Bien, ahora en el siguiente gráfico se habla respecto a la satisfacción de la democracia y tenemos en un periodo de tiempo desde el año 2006 hasta el año 2021. ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos en ese sentido? Si hablamos de Perú a lo largo del tiempo, lo que encontramos es que en el año 2021 que se hizo la última encuesta, Perú muestra su nivel más bajo de satisfacción con la democracia, que es 21%. A lo largo de todos los otros años, el año más bajo previo a esto fue el 2019, que fue hace 2 años, ¿no? La encuesta previa, que llegó a 28%. Eso quiere decir que una cosa es que yo apoye a la democracia como forma de gobierno en términos ideales, que es lo que hablábamos en la pregunta anterior. Sin embargo, con esta pregunta es cómo yo evalúo cómo está funcionando ese sistema en mi país. Y acá solo 2 de cada 10 dicen que están satisfechos con la forma en que funciona.
Eso tiene que ver no solamente con la democracia en sí misma, como ya dijimos, la otra pregunta es más intrínseca al mismo término, sino con las propias autoridades o cómo la ciudadanía ve que funcionan sus autoridades. Si uno ve a lo largo del tiempo, el mayor apoyo que hubo, la mayor satisfacción que hubo con la democracia fue en un gobierno, que fue el gobierno de Humala en el 2012. Y llegó a su pico máximo y de ahí volvió a bajar y lamentablemente parece que la línea va en declive todo el tiempo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que esta situación cambie, que en lugar de que baje, suba? ¿Qué es lo que opina usted que tienen que hacer las autoridades? A ver, creo que son dos partes de un problema, ¿no? No solo las autoridades, sino la ciudadanía. Por un lado, el lado de las autoridades, los funcionarios, es ejercer un mejor gobierno, tratar de evitar problemas de corrupción, ir minimizando los problemas de corrupción que suele haber, pero lamentablemente ha ido creciendo, a la par que ha ido creciendo la democracia, pareciera que hubiera ido creciendo este tema. Dar mejor solución a los problemas que vive la ciudadanía, pero por el otro lado, por el lado de la ciudadanía, requiere también una mayor participación, ¿no? Una mayor implicancia en lo que significa el sistema democrático y participar políticamente. Entonces, no es que otros van a solucionar el problema, sino que todos somos parte de él, todos vivimos en el Estado peruano. Entonces, cada uno, la sociedad por su parte, debería tratar de asociarse, participar en política y mejorarla. Y por el lado de las autoridades también es ejercer un mejor gobierno, ¿no? Ahora, algo que está muy ligado a este tema de la democracia es la tolerancia que tenemos como peruanos a una posible o un posible cierre del Legislativo Nacional. Esto también resulta preocupante. Veamos el siguiente gráfico que evidencia, ¿no?, este barómetro. En el tema del cierre del Congreso, lamentablemente siempre ha habido una mayor tolerancia o más bien un mayor apoyo con que los otros países. Inclusive en el año 2019, antes de que efectivamente se cerrara el Congreso en Perú, el apoyo a esta medida llegaba casi a 60%. Era el país que tenía el mayor apoyo e incluso casi doblaba a Colombia, que era el que le seguía, ¿no? Este año es diferente porque El Salvador está en primer lugar, ¿no? Y sigue Perú, pero igual es un porcentaje muy alto. Sí, precisamente es el gráfico siguiente que nos indica que es El Salvador quien tiene un nivel de tolerancia de 51%. ¿Y a qué responde esta tolerancia al cierre del Congreso? Creo que ahí hay dos temas que van juntos, ¿no? En general, el Congreso nunca ha tenido muy buena aprobación. Así como el Congreso no ha tenido muy buena aprobación en general, y no solo en Perú, sino en varios países, tampoco lo tienen los partidos, ¿no? Entonces, y los partidos por lo general son los que se ven mucho más reflejados en el Congreso, porque finalmente uno tiene que elegir a congresistas a partir de que están en las listas de los partidos políticos. Entonces, como que el Congreso representaría justamente eso, ¿no? O sea, los dos temas que no nos interesan, y no solo no nos interesan, sino que no nos gustan. Pero además de eso, creo que desde el año 2016, con ese parlamento que tuvo una mayoría tan absoluta y que no dejaba gobernar al presidente de ese entonces, que era Kuczynski, creo que ahí se ha agudizado este problema, ¿no? Este problema que es una salida, como decía, justamente es una salida autoritaria, ¿no? Como que podría pensarse que la democracia podría vivir, un régimen democrático podría vivir sin un parlamento. Entonces creo que eso justamente es uno de los
problemas que tenemos en el país. Claro, ahora vamos a revisar el siguiente gráfico y es respecto a las prioridades o los temas que más le interesan a la población. La pregunta que se ha planteado en este gráfico es ¿cuál es el sistema político que le parece mejor para el Perú? Un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no se puede elegir a las autoridades o poder votar para elegir a las autoridades, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios. Si vemos el primer gráfico de la derecha, ¿qué es lo que nos arroja, señora Zárate? A ver, si a las personas se les plantea elegir entre tener elecciones y tener ingresos básicos y servicios básicos, la mayoría opta por ingresos y servicios básicos. Y esto ya lo habíamos visto y lo habíamos adelantado en el año 2020, que el APOP realizó en Perú una encuesta of the cycle, fuera del ciclo del barómetro, donde preguntaba lo mismo, y era mayoritario el deseo de contar con ingresos y servicios básicos y no tanto elecciones. Y tiene que ver mucho también con la baja confianza que hay en las elecciones en Perú, ¿no? Que ya es un tema que se ha dado desde hace varios años, que ha empeorado en los últimos años en realidad, pero que ya se venía dando, ¿no? Bien, y hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y precisamente junto tenemos otro gráfico que evidencia las prioridades entre la libertad de expresión y los ingresos básicos y servicios, y esto podría resultar bastante alentador respecto a la participación a la percepción de la ciudadanía. Sí, porque en realidad es... una cosa es tener servicios básicos garantizados, pero no tener derecho a decir lo que uno piensa, ¿no? O a protestar, como sucede en otros países, ¿no? En China, por ejemplo, ¿no? O sea, se garantiza un ingreso básico, pero no hay derecho ni siquiera a usar redes sociales como usa todo el mundo, sino específicamente a determinadas redes sociales y con muchas limitaciones. Entonces, creo que eso es, como usted dice, es alentador. Creo que la gente no va a ceder en un derecho básico, que es la libertad de expresión frente a los servicios. Es cierto que hay mucha desigualdad, que hay mucha pobreza, pero frente a perder la capacidad de expresarse, creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Teniendo una ciudadanía que cada vez se empodere más. Claro que sí, eso evidencia también el afán de la ciudadanía por vivir en una democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar con usted. De igual manera, un gusto. Cuídese, hasta luego. Nosotros vamos rápidamente con el bloque internacional. Luego de la victoria presidencial de Emmanuel Macron, Francia se prepara para las elecciones legislativas que se celebrarán entre el 12 y 19 de junio. Los partidos políticos franceses iniciaron su carrera electoral para las legislativas de junio. 577 escaños serán disputados por los candidatos en el actual proceso eleccionario. Tras el triunfo de Emmanuel Macron como presidente de Francia, del 12 al 19 de junio los ciudadanos irán a las urnas para elegir a sus nuevos representantes. Marine Le Pen, quien no pudo alcanzar la presidencia francesa, considera que los resultados suponen una gran victoria y exhortó a su electorado a convertir a Agrupación Nacional en la oposición a Macron de cara a la próxima cita en las urnas. Es importante recordar que la victoria de Macron alcanzó 18.779.809 votos, frente al apoyo que tuvo Le Pen en las urnas de 13.297.728 ciudadanos. En tanto, Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia insumisa, solicitó a sus simpatizantes a no entregar ni un solo voto a la fuerza política que representa Le Pen. No obstante, su posición es ser opositor a Macron y consolidar su representación legislativa. Otro de los líderes políticos es Éric Zemmour, quien apoyó a Le Pen en esta nueva etapa electoral. Llamó a la Unión Nacional para combatir el bloque macronista y a la izquierda de Mélenchon. Las cartas están echadas y se esperan unas legislativas para junio próximo.
Hoy, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la siguiente nota les presentamos algunas reflexiones sobre la importancia de este derecho fundamental en un país democrático. Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial y defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia. Adriana León, representante del Instituto de Prensa y Sociedad, en entrevista para JNE-TV, señaló lo importante que es preservar la libertad de prensa en un país democrático. Es que el Estado decida qué medio está bien, qué medio está mal, entonces cierro este medio. Eso es peligrosísimo. Ya lo vimos en Ecuador, en Bolivia, en Cuba, en Venezuela. Eso sería terrible que pase. Y eso creo que tiene que entenderlo la ciudadanía. Acá lo que hay que discutir es entre los medios, entre la gente, las opiniones de las personas para decir qué cosa creen de un medio y ese medio tendrá que ponerse las pilas para recuperar su credibilidad, pero de ninguna manera pedir que se cierre tal medio o que se vote a tal periodista, porque eso sienta un mal presente y ya lo conocemos en la región. León dijo además que es un problema muy serio y grave que haya medios de comunicación que emitan desinformación e hizo un llamado a la ciudadanía a permanecer alerta ante este problema. Esto es un problema mundial y es un problema muy serio. Efectivamente hay medios que desinforman, que emiten desinformación y es muy grave porque la gente finalmente termina estando mal informada. Lo que hay que hacer es, yo pienso que hacer una verificación como ciudadana, por ejemplo, saber qué medios están desinformándome y qué medios tienen credibilidad e informan bien. De manera, digamos, legal, está la justicia. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Para más información electoral, sintoniza el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Ucayali.